Bueno, vamos a dejar aquí a las hermanas de Azúcar Moreno para recibir a una amiga, compañera que ha estado muchas veces con nosotros aquí en el programa, que es Verónica Sebasti. Verónica es psicoanalista y tenemos un montón de... Espero que hayas venido con tiempo, Verónica, porque tenemos muchas preguntas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Marcelo. Buenas tardes. Bien, gracias. Hola, ¿cómo estás? Guillermo Varela te saluda. También estoy acá en los estudios. Hola, Guillermo. Encantada. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, sabemos que estás con poco tiempo, así que vamos a ir al grano directamente, ¿no? Porque nos preocupa mucho qué está pasando con los argentinos, que un sector importante se autoflagela, podríamos decir, sabiendo cómo es la política económica de este gobierno, que lo vuelve a votar. Entonces, por ahí no se entiende mucho cuando oímos en televisión que hacen un reportaje y dicen, sí, estoy muy mal, no llego a la mitad del mes, pero lo voté, lo volví a votar y lo voy a seguir votando. ¿Qué explicación podría llegar a tener esto, más allá de saber lo que es el peso de haber perdido la batalla cultural contra un inmenso poder económico, concentración de medios y demás, ¿no? Sí, mira, yo creo que lo que fue muy eficaz, entre comillas, que llevó bastante tiempo, es en inocular odio. O sea, el odio que se inoculó contra todo lo que no fuera esto que surgió posteriormente es lo que define. Tiene un discurso bastante vacío en relación a esto nuevo y se refiere, si escuchan bien, la mayoría de las veces dicen, bueno, pero de lo que había yo no quería más. Y si les preguntas, la verdad, muchos no saben. Te dicen corrupción, te dicen esto, bueno. Cuando después vas hacia acá y les decís, bueno, pero ¿y ahora qué pensás? Bueno, en realidad no sé. Y cuando las preguntas avanzan y le dicen, bueno, pero corrupción, no sé, no vi nada, no sé. O sea, yo creo que fueron muy eficaces en instalar un odio que hizo que la gente se tirara a palabras como fue en su momento el cambio y hoy la libertad. Como desterrar aquello que oscurecieron, ¿no? Desde los medios, bueno, desde distintos lugares. Entonces ahí es donde me parece que estamos complicadas. Y además tomaron a la nueva generación, que es mucho más complejo todavía, ¿no? Sí, y yo creo que eso es parcial, porque no toda la nueva generación está para nada. Estoy dando generalidades de ciertos discursos que se escuchan, donde el odio fue como lo que más, por ahí me parece que es lo que más se escucha o se instala sin mucho conocimiento. Todo el mundo repite, bueno, pero la inflación que había, bueno, pero ahora está dominando, o sea, ¿entendés? Como... Sí, me parece que ahí instalaron sus bases. Hay eso es una explicación que podría ser para una parte de la sociedad, sobre todo más clase media, pero hay también una parte de los sectores más humildes que también lo votan a Milei. Sí. Y yo lo que no entiendo cómo se pierde de vista y se reniega del pasado cuando se podía comer todos los días en su casa, donde el domingo se podía hacer un asadito, donde había posibilidades de cambiar el auto, donde había posibilidades de irse de vacaciones que podía hacer desde Miami a Santa Teresita, de acuerdo con, pero que sí había opciones, y que todo eso sea me refiero del bienestar popular, se ha dejado de lado y está en un momento crítico de angustia donde no alcanza para darle comer a los hijos y sin embargo se sigue negando un pasado que evidentemente mejor que esté presente era sin ninguna duda, ¿no? Sí, tal cual, coincido con vos. Por eso digo, me parece que algo que debilitó en algún punto a la gente tiene que ver con la instalación, por un lado, de una promesa, que fue, bueno, esto va a cambiar radicalmente, somos caras nuevas, todo entre comillas lo estoy diciendo, ¿no? Porque por supuesto que no todas las caras son nuevas, pero digo, me parece que se instaló desde ahí. Es al revés, la mayoría no son nuevas, ¿no? Claro, pero bueno, los medios venden un poco, bueno, algunas cosas, ¿no? Muy especialmente.
Eso por un lado, me parece que jugó el tema del odio y de la promesa de lo nuevo por venir, que era usted va a poder viajar, va a poder cobrar en dólares, la maravilla, Claro. ¿no? Que bueno, al poco tiempo empezó a caer y que actualmente está cayendo. De hecho, mucha gente empieza a decir, yo la verdad que estaba mejor antes, yo me puedo ir de vacaciones. Hay gente que ya empezó a decir esto Sí. habiendo votado a este gobierno, ¿eh? Sí, interesante eso que decís, Verónica, porque ahí yo te quiero preguntar sobre algo que es muy transitado por el psicoanálisis, que es el tema de la culpa, que muchas veces se expresa en miedo, ¿no? Digamos, yo soy el que voté a este tipo, ahora viene el presidente norteamericano y dice que se va a pudrir todo, y si no lo votan a Milei, no le voy a dar un mango. Entonces el tipo que lo había votado dice, bueno, voy a tener que votar de vuelta porque me mandé la cagada antes y ahora lo tengo que votar para que no se pudra todo. Sí. Es un Así fenómeno... fue, tal cual lo decís. Un montón de gente le pasó eso. No todos lo tienen tan a flor de piel, o sea, tan consciente, pero sí, eso fue definitorio. O sea, cuando aparece alguien con, bueno, de hecho, fíjate que hoy está amenazando con invasiones, ¿no? Soy el presidente del mundo, sería lo que uno está viendo ahí, y hago lo que quiero, o sea, justamente como no se iba a achicar cierta gente, e iba a repetir y a confirmar, diciendo, bueno, esto si no va a ser un desastre. Y bueno, lo que ahora empieza a ver justamente es el desastre, pese a su voto de reconfirmación. Claro, la orden de despidos, ¿no? Todo este tema que apareció posteriormente. Sabés que además sí. además lo hizo en Honduras, hubo elecciones en Honduras, Sí. todas las encuestas daban ganador a un candidato progresista, intervino Trump y dijo que si votan al progresista no les voy a dar ni un mango, no los voy a asistir, no los voy a ayudar. Otra vez el cuco, ¿no? Y ganó la derecha. Un cambio brutal en el electorado por la amenaza norteamericana. Yo creo que en nuestro país además le sumamos otra cosa que está muy extendida en todos, en el oficialismo y en la oposición, que es la soberbia. Y que hay muchos que les cuesta reconocer que se equivocaron en su voto por soberbia y entonces siguen tratando de sostener ese voto para no reconocer los errores, ¿no? Sí, y ahí es donde yo digo que también ellos fueron eficaces, porque no solo no querés reconocer tu error, sino que el voto vergüenza estaría en aquellos que vos criticaste durante todo este tiempo, sumido en el odio que te vendieron, entonces te quedás como sin salida. O sea, yo gritaba por esto. A ver, porque la diferencia que hay con el antes, por ejemplo, cuando ganó Macri, digamos, Macri no era una persona que justamente, si uno lee las consignas que había alrededor, uno dice no era bandera, nunca iba a ser remera, uno escuchaba estas cosas por el perfil de Macri, ¿eh? Ahora, cuando surge Milei surge como un ídolo, entre comillas, Claro, también. Claro, Entonces es como la Cristina de ellos. Es el look del rockstar que él le ha dado tanto esfuerzo, ¿no? Es mucho más Claro. mucho más carismático que Macri. Es carismático. que se es lo ve. carismático y compró, entre comillas, como corazones. ¿Entendés? Es como la Cristina de ellos. Entonces se genera una ola apasionada donde no se puede escuchar mucho al otro. Entonces donde él tira una frase, esto es de peluquería, todo el mundo repite, esto es de peluquería. Esto no es verdad, fue inteligencia artificial, todos repiten. ¿No? Entonces además fueron muy eficaces con las redes. O sea, hay un montón de cosas que los demás espacios no supieron cubrir. Él fue por sectores diferentes. Apoyándose precisamente en algo que le cayó como anillo al dedo, que fue el pésimo gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, ¿no? Pues tuvo desde dónde hacerlo, mejor dicho, ¿no? Verónica, Claro. el fenómeno de la idolatría que vos marcás es preocupante, porque vos fíjate que lo que uno nota en los fans de ciertos artistas es que el artista entra en decadencia, desafina, ya no compone buenas canciones, pero sigues teniendo un núcleo duro que lo sigue, porque toca las viejas canciones. amor. Sí, por el afecto, por amor, sí. Sí. Y entonces eso le da cierto margen a Milei de equivocarse mucho, de matarnos de hambre, de despedir un montón de gente, y sin embargo pareciera que va a conservar un núcleo duro que lo va a votar, ¿no? Claro, pero yo ahí coincido con lo que decía antes Verónica, que ahí la gente no lo sigue a él por el amor, sino por el odio que ha concentrado, provocado por el mismo Milei, ¿no?
Tal cual, y además la trampa que están armando, ¿no? Porque en realidad créditos, a mí me hacía acordar mucho la época de Menem y el segundo gobierno, Claro. ¿no? Donde, bueno, la gente, pese a lo que estaba pasando por ahí con el tema de derechos humanos, obediencia de vida, la gente votaba igual, digamos, pensando, si no, ¿quién va a pagar esto? Claro, el tema del voto, se llamó el voto cuota en aquel momento, porque muchos se habían endeudado. Había que defender, sí, esa opción económica que todo el mundo sabía que era un globo que en cualquier momento se pinchaba, pero mientras tanto durara había que guarecerse ahí abajo, ¿no? Y aparte el amor, chicos, hace que uno justifique un montón de cosas, porque, por ejemplo, cuando Cristina no se bien, esto lo el presidente con su vida, se armaban unos escándalos, la oposición armaba unos escándalos terribles. Este hombre está directamente enemistado con la vicepresidente, y de esto casi no se habla. Claro. Sí. Digamos, ¿no? Sí. El amor, por eso, entre el amor y la ceguera y los medios, realmente es como que suena imposible. Sería bueno recordar para los oyentes, sobre todo, que esta confrontación que hay entre Milei y la vicepresidenta no es casual, sino que es producto del incumplimiento de Milei de las promesas hechas a los mandantes de Villarroel, que son los que están presos por delito de lesa humanidad, que pusieron muchísimo dinero para la campaña presidencial de Milei, y por eso Milei cambió de vicepresidenta, porque iba a ser otra mujer, que finalmente la cambió por esta, porque Milei tuvo la opción de recibir una ayuda enorme económica a cambio de el indulto o la libertad, la prisión domiciliaria de los criminales de delitos de lesa humanidad, y no les cumplió. Entonces no es que haya un problema sencillo de resolver entre Milei y la vicepresidenta, sino que hay una disputa ahí entre lo más horrible de la historia argentina, ¿no? Sí, por eso digo, ¿no? Como el amor igual justifica, tapa y hace que todo el mundo olvide ciertas cosas o sea más benevolente, ¿no? Con algunas cuestiones. Y además porque tienen un efecto distractor importante. Hoy Chiquitapia, no los jubilados, digamos, ¿no? Cómo van llevando hacia otro lado. Como enseguida se arma un escándalo mediático. Entonces la gente, entre que está el hambre, el maltrato, la desigualdad, la verdad llega un momento que querés ver un programa que no tenga nada que ver con nada, entonces te empezás a desinformar, digamos, ¿no? Como que esto te empieza a superar, es como un tsunami, es como una ola atrás de la otra, ya no podés respirar. Por eso en esta época es tan frecuente el desánimo, la desesperanza, ¿no? El dormir mal. Hay un montón de síntomas que empiezan a aparecer claramente en el consultorio. Porque incluso te voy a decir algo, que pueden asistir a una consulta privada, todavía son privilegiados, pero empiezan a tener cerca gente que va cayendo del sistema. Así es. Entonces vienen angustiados igual, por ahí no les pasa a ellos, pero empiezan a decir, ay, ¿sabes que mi vecina la vi llorando, tal cosa? O fui a la farmacia y una viejita no podía comprar los remedios. Como que igual se empiezan a dar cuenta que hay algo que está muy mal desde la realidad. Y hay otra cosa que se nota, que es el crecimiento de la agresividad en la calle, por ejemplo. Tremendo, un conflicto tremendo. Que antes se resolvía por ahí fácilmente, termina a las trompadas o a los gritos. La violencia va en escalada, pero en todos los rubros, en todos los ámbitos. Cualquier chispa es un incendio. Sí, y preparémonos, porque diciembre siempre ha sido un mes de mucha violencia, y sobre todo en este momento que va a ser la corporación que tome cuerpo las frustraciones y las necesidades extremas, porque cuando no haya comida a partir del 15, viene Navidad, viene Año Nuevo, vienen todas las frustraciones familiares, ¿no? Sí, pero hoy todavía se escucha por ahí más dolor que enojo. O sea, no te olvides que hay mucha represión, hay mucha... Realmente es como muy complicado también para la gente enojarse. Hay como, yo lo veo más desánimo que otros diciembres. Está bien, recién arranca el calor y los despidos fueron ahora. Pero la verdad que sí,
por eso creo que están mostrando tanques, ¿no? Como, bueno, miren lo que estamos comprando, Sí. Vamos a seguir reprimiendo lo que haga falta. Sí, sí, sí. Todo el tiempo aparece esta amenaza. Te hago una pregunta para ir redondeando, si querés. Sí. Hay un fenómeno para mí nuevo, más allá de las consideraciones políticas. Yo que lo vengo siguiendo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, noto que al margen de sus aptitudes, de su capacidad electoral, de cómo gestiona y demás, cada vez que Axel aparece en un lugar público, se produce un fervor importante. Tiene algo de ídolo popular, tiene algo de... Sí. O sea, por ejemplo, el otro día fue a una universidad y los jóvenes de la universidad lo ovacionaban. Totalmente. Como no ovacionan a otro dirigente. El otro día, por ejemplo, en una reunión de gobernadores había gente en la calle, los gobernadores pasaban, todos los gobernadores, y al único que le pedían autógrafo y lo abrazaban era Axel. Los gobernadores después comentaban, Pero mira el pibe. Curiosamente ha habido algunos actos donde los propios gobernadores lo ovacionaban. Claro. Es un fenómeno también el de Axel, me parece, ¿no? Sí, lo es. A Axel lo que le falta, digamos, es el apoyo de las fuerzas, digamos, ¿no? Y él es muy respetuoso en ese sentido. Sí. Pero ahí hay un quiebre que habrá que analizar y habrá que ver. Lamentablemente, digo, hay como que hay mucha pelea en ambos lados, digo, bueno, pero en el tema puntual de Axel, yo creo que Axel no termina de ser ídolo porque no vuelve a ser ungido por quien todavía representa y tiene ese poder de hacerlo, ¿no? Sí. Entonces eso genera una fractura. Pero esa fractura me da la impresión de que por el bien de todos debería resolverse. Pero no se está resolviendo. Me parece que Axel es un tiempista que está viendo cómo se puede ir desarrollando y una especie de, no sé si será una versión del cristianismo o qué pone la otra mejilla, porque no contesta con la misma violencia. No. Que lo atacan desde el otro sector de su propio espacio político. Entonces, totalmente. Él Sí. está jugando más con el tiempo que con la respuesta, ¿no? Bien. Bueno, Sí, es un tipo con paciencia y cabeza, digamos. Espera y además, insisto, es muy respetuoso. Él reconoce de dónde salió. bien, Digamos, me da esa impresión. bien, muy bien. Bueno, Verónica, te agradecemos muchísimo y por supuesto que volveremos a llamarte para compartir estos minutos tan interesantes, ¿no? Muchas gracias a ustedes, la verdad que siempre es un placer tratar de ser, objetivo y analizar lo que tenemos, ¿no? Alrededor, así que muchas gracias. Sí, gracias a vos, muchísimas gracias. Gracias a vos y hasta cualquier momento. Verónica Hasta cualquier momento.